Los creepypastas, nos gusten más o menos, han marcado toda una época en Internet. Las leyendas urbanas virtuales y el miedo amateur producido en las redes es un antes y un después e innegablemente ha marcado a las últimas generaciones. Llevaba bastante tiempo investigando esto, rascando minutos esporádicos de tiempo libre, y aunque me ha llevado mucho, estoy bastante contento con el resultado. Hoy hablaremos de uno de los creepypastas más populares de la historia, pionero donde los haya, y que con el paso de los años se ha llegado a convertir en una realidad que muchos defienden. La historia la conocemos todos sobradamente. A mediados de los 90, las ediciones primigenias de Pokémon llamadas Aka y Midori vieron la luz tras muchos problemas de producción. El éxito en Japón fue creciendo poco a poco hasta que Nintendo decidió llevarla a Occidente, no sin antes realizar cambios, mejoras y un lavado de cara de su versión nipona. De ahí salieron las versiones que todos conocemos. A principios de la anterior década salió la famosa noticia que aseguraba que 104 niños de entre 7 y 12 años se suicidaron en Japón durante el verano de 1996, año de lanzamiento de los primeros juegos. Todos eran jugadores de Pokémon y muchos tenían en común haber guardado la partida por última vez en Pueblo Lavanda. Bien, no alarguemos más las cosas porque ya nos lo sabemos todos a estas alturas. Vamos a usar la lógica y luego usaremos un poquito de pensamiento lateral mezclado con investigación de datos. Para empezar, podemos decir que el suicidio en Japón es algo terriblemente común, un asunto que tiene preocupada a las autoridades desde hace años. Tampoco es raro que pase entre los más jóvenes. De un total de 32.863 suicidios en 1998, 720 eran niños, cifra que aumentó a 1.200 al año siguiente. En 1996, el número de suicidios registrados en Japón fue de 23.104, así que basta con que hagáis cuentas. De hecho, es bastante probable que os salga una cifra bastante superior a los 104 niños que dicen que se suicidaron por esto. Aún así, el creepypasta se constató como real cuando se comprobó que la cifra de niños en esas edades que se habían suicidado en ese año más o menos coincidían. Ya para empezar, es una falacia que hasta el más tonto puede ver. No hay que ser un genius para saber que los años en que se publicó la historia son bastantes posteriores al año 96, por lo que los datos de muertes y suicidios ya estaban de sobra publicados y podían saberse, y aún así realmente ni siquiera concuerdan. Coger ese dato para crear un creepypasta más elaborado lo hace muy bueno, pero sigue siendo falso. Pero entonces, ¿quién podía tener esos datos? Porque los investigadores más avezados de Internet han concluido que el origen de este creepypasta fue en 4chan, uno de los lugares donde más historias virales se han creado de la historia. Se cree que dicha historia se publicó alrededor de 2004 en este site. 4chan se abrió al mundo en octubre de 2003. Pero aquí está el Tito Niles para deciros que no, que su origen es algo anterior a 4chan. Ciertamente, en cuanto esta historia llegó a 4chan, es cuando realmente se viralizó a todo el planeta y se tradujo a muchos más idiomas. Y aquí es donde entra en juego Second Channel o 2chan. Second Channel se inauguró el 30 de mayo de 1999. Su creador fue Hiroyuki Nishimura, actual propietario de 4chan. Hiroyuki dio vida a este mítico sitio desde un apartamento universitario en Arkansas, Estados Unidos, y aunque el foro se crease en América, era totalmente japonés. Su éxito fue inmediato, pero su programación era básica, endeble e inestable, así que apenas 2 años después se creía que Second Channel desaparecería. Entonces se creó Futaba Channel, que fue lanzado el 30 de agosto de 2001. Ambos a día de hoy son los más grandes de Japón y están entre los mayores del mundo. De hecho, el image board inicial de 4chan se basó en el diseño de Futaba Channel. El creepypasta de Pokémon más antiguo que he encontrado fue publicado en Futaba Channel en el 2002. Algunos usuarios ya conocían la historia, por lo que seguramente fue rescatado y reposteado de 2chan, por lo que la creación de esta historia se situaría mínimo entre 1999 y el año 2001. Los usuarios de 4chan, quienes recogían, y siguen haciéndolo a día de hoy, historias de otros sites y lugares del mundo, además de muchas veces inventarlas, tradujeron el creepypasta japonés sin decir la fuente, aparentando que la historia era primigenia de allí. En los creepypasta, a diferencia de las noticias reales, nunca se mencionan las fuentes, sino que son textos copiados tal cual, por lo que encontrar el origen es un trabajo de mucho esfuerzo remontándose en el tiempo y tirando de ver cuál es la versión con la fecha más antigua existente. Pude averiguar estas cosas gracias a la famosa revista Kotaku, quien dijo en un artículo que la leyenda comenzó en Japón y no en América como se creía, pero que el autor de la misma es desconocido. Así que, resumiendo,
¿Los suicidios fueron reales? Sí. ¿Dichos suicidios son por culpa de Pokémon y su musiquilla? No. ¿Hay razones por las que las versiones japonesas son distintas de las occidentales? Sí. Mejoras de bugs o glitches, y acordaros de todos los que tenían aún así, mejoras en audio y diseños, etc. Digamos que eran versiones actualizadas. Y finalmente, ¿la historia es real? No, no lo es. Pero sin duda es una de las leyendas urbanas a las que más cariño tengo y uno de los primeros creepypastas que conocí. Y de nuevo, dadle un likeazo si os ha gustado el vídeo, comentarios, quiero vuestros comentarios, pero siempre desde el respeto, y si os ha gustado este vídeo, nos veremos en el siguiente.